Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Tengo información para ustedes. El Instituto Nacional Electoral ha tenido una relevante participación en la Feria Internacional del Libro. Lo que no se ha dicho es, pues, cuánto dinero le metió el INE a esta Feria Internacional del Libro realizada en Guadalajara, Jalisco. El presidente, nuestro presidente López Obrador, habría dicho, son de pensamiento conservador. Ya lo vimos con la intervención de los últimos presidentes del IFE, luego del INE, Lorenzo Córdoba, pero el que aparece en escena es Ciro Murayama, llamado por el doctor Alfredo Jalife, el maestro Jalife, como el verdadero operador del Instituto Nacional Electoral. Pues el agarrón está de pocas, porque mientras Ciro Murayama habla de sus rollos de populismo, a la sazón de un libro que toma de ahí con toda la intención del mundo, de hablar de la cuarta transformación, del populismo, de sus efectos, como si viviésemos en un país de capitalistas. ¡Ja! ¡Qué barbaridad! En un país de 90 millones de pobres, hablar de populismo, eso es igualito a hacer una analogía sobre los cascos glaciares del Polo Norte y el agua dulce. ¿Qué es Ciro? Ciro Murayama le llaman el nipón, y es el que opera verdaderamente este Instituto Nacional Electoral, que patrocina la Feria Internacional del Libro, aunque vayan a decir lo contrario, y obviamente se constituyen en un bloque más, y ya se establecen ellos mismos, porque nadie los reconoce, como un poder en un país donde solo tenemos 3 poderes. Y la respuesta viene del doctor Alfredo Jalife, sí, Alfredo Jalife Ram, el reconocido geopolítico. Habla de China como una potencia mundial que lo es, y habla de cómo la dicotomía izquierda-derecha es imposible de ignorar en un país. A ver si lo entiende el letrado Ciro Murayama, cómo es que en un país de pobres, de 90 millones de pobres, pues pueda imperar la doctrina de la derecha. De hecho, el geopolítico reconocidísimo Alfredo Jalife habla de esa derecha en el país, grupos minoritarios que se empeñan en salir adelante cuando es evidente en este país las cosas cambiaron desde hace tiempo. ¿No lo quieren aceptar? No. ¿Que hay golpeteos? Dos hay. Son los grupos minoritarios que no se cansan de pegar una y otra y otra y otra y otra vez. Ahora el tema es el populismo. Dígame usted, ¿qué tiene de malo el populismo en un país con 90 millones de pobres que son atendidos para reconfigurar el tejido social destruido por tantos sexenios de neoliberalismo salvaje, hay que decirlo, salvaje, consumismo, tantos vertientes que hay? Quédese conmigo porque voy a hablar de este tema y le voy a presentar los argumentos como está. Oiga, ¿ya se suscribió en ACM Canal 54? Muchas gracias. Dele like al video, difúndalo y vámonos a la información. Ahí tiene usted, no le voy a presentar, sí, esto, pero quiero que vea a Ciro cómo defiende la tesis antipopulista. Escuche usted. Los populismos pueden ser de izquierda o derecha y en común apelan a una noción de pueblo bueno, noble, a salvo de la corrupción ligada al ejercicio del poder. Un pueblo que se construye como una antinomia de las élites, en primer lugar de la élite política y sus defectos, supuestos o reales. Así el populismo nutre y despliega un discurso antipolítico en el que el poder es impuro, inmoral. De ahí que en su noción exista una parte auténtica de la sociedad que merece gobernar por su bien contra la parte que no es auténtica, la excluida, por lo que el populismo entraña necesariamente la exclusión política de las partes no genuinas del pueblo. Se trastoca de esta manera también el significado de la mayoría para volverse una suerte de mayoritarismo que se usa, cito, como una fuerza que afirma ser la expresión del pueblo bueno que tiene legitimidad para dominar y humillar a la oposición. Una mayoría buena legitimada por las elecciones e intolerante con las otras partes de la población. Las opiniones y las decisiones que se oponen al pueblo populista son castigadas, ridiculizadas y rechazadas como una conspiración de las élites.
Así que el populismo es también negación de la discrepancia. Más aún, vuelvo a citar, el populismo no reconoce el principio de mayoría, sino que solo reconoce la mayoría que dice representar, incluso si esta mayoría aún no se expresa o adquiere el poder. Pero ojo, la retórica conspirativa del populismo siempre requiere de sus enemigos, dice la autora, que estén vivos y activos. En vez de la representación popular plasmada en el Parlamento, propia de la democracia representativa, en el populismo hay la encarnación del pueblo en el líder, no la representación en muchos. El populismo en el poder no puede prescindir de un líder, dice Urbinati, al grado que todos los regímenes populistas toman el nombre de su líder. Chavismo, etc. Alrededor del cual se da una suerte de fe religiosa que las masas tienen en su líder providencial y una identificación irracional de las masas con el líder. Estas dos cosas hacen del populismo una forma de teología política como reconstrucción de autoridad y lo alejan aún más de la democracia representativa, nos dice la autora. La diversidad de actores políticos propios de una democracia entonces se sustituye por solo dos jugadores, el pueblo y el líder. Los líderes populistas no necesitan tener un programa claro de gobierno, no necesitan ser específicos en su programa. Basta con que, cito, usen un lenguaje de condena, que acusen a los enemigos del pueblo de corruptos e inmorales y que declaren que el líder populista está decidido a llevar al pueblo al poder. Y esto vale para Fujimori, Evo Morales, George Haider, Berlusconi o Trump, nos dice la autora. Una vez en el poder, y aquí es importante seguir la intención de Urbinati de describir el populismo en función de lo que hace, los líderes pueden intentar mantenerse en una modalidad de campaña permanente para reafirmar que se identifican con el pueblo, haciéndole creer que libran una batalla titánica contra el sistema atrincherado para así conservar su pureza. Por otra parte, pueden querer cambiar las reglas, cambiar la constitución actual para fortalecer su poder para tomar decisiones. La consecuencia del modelo populista de gobernar es que, cito nuevamente, un líder populista en el poder debe crear una forma de democracia, una nueva forma de democracia para sobrevivir. Y esto a su vez crea el riesgo de que el líder destruya las instituciones y los procedimientos democráticos de manera tal que resulte fatal para todo el sistema político y administrativo. Esto hace imposible la estabilidad en y de un gobierno populista. Cito de nuevo, el populismo en el poder está condenado a ser desequilibrado, como si estuviera en una campaña permanente o a convertirse en un nuevo régimen. No puede darse el lujo, dice Urbinati, de ser un gobierno democrático entre otros, porque la mayoría la que representa no es una mayoría entre otras, es la buena, la que existe antes de las elecciones y al margen de ellas. Esta inestabilidad intrínseca al populismo hace que esté sujeto a dos riesgos de aniquilación: bien regresar al gobierno representativo usual, o bien, más bien o mal, volverse una dictadura. Es oportuno referirse aquí a los comicios, pues si bien el populista no prescinde de las elecciones, tampoco les concede su cualidad como expresión y recreación del pluralismo político intrínseco a las sociedades abiertas. Bueno, Ciro Murayama tiene razones de peso y de sobra para hablar de una democracia participativa, pero la entiende a su manera. Ni modo que vengamos de un régimen igualitario en un país como el nuestro, donde hemos ganado una batalla y hemos perdido otras. Hablamos pues de una democracia, no de un populismo como tal lo establece este personaje del Instituto Nacional Electoral, cuya opinión se basa sí en un libro, pero lleva un mensaje directo al dictador, le llama él, al presidente López Obrador, que falto de cultura, bueno, no falto de cultura, falto de ética, porque en este contexto la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara está destinada en contra del presidente López Obrador. Huelga, sobra decir quiénes son los patrocinadores de la misma. Y para contrastar la opinión de este personaje, le presento ahora sí esto de lo que habla el doctor
Alfredo Jalife, escuche usted. China es un país marxista, maoísta. Y ya con eso me salvo, ¿no? Sí, bueno, van a linchar de que no acepté la dicotomía izquierda-derecha. Entonces, a mí cuando me hacen la pregunta, siempre contesto con lo siguiente, y les voy a dar los antecedentes. ¿Por qué? Porque lo sustento. En Latinoamérica y en México en particular es muy difícil, usando esos términos que a mí no me gustan, de izquierda a derecha, no es fácil ser de derecha. La derecha latinoamericana es medieval, muy medieval. Ya por estética, ya olvídense de ética, por estética a mí me cuesta, y eso que yo con los 10 primeros ricos de México del Forbes, conozco muy bien a 5. No bien, muy bien. Así, de piquete de ombligo, como decimos. Pero no me gustaría estar en su lugar, se los digo abiertamente, para nada. Cero cultura, cero humanismo, patanescos. ¿Ustedes quieren hacer dinero? Por eso van a la facultad. Ya desde jóvenes ya quieren hacer dinero. Tengan, lo que deben tener para sus necesidades, no enloquezcan. El dinero es como la obesidad. Si tienes mucho, pues te daña, y si no tienes, igual. La inopia, que tiene un equilibrio incluso en la posesión. Y yo soy más, vean cómo soy de helénico últimamente. Para mí la riqueza era lo que decía Aristóteles, es el uso, no la posesión. Entonces yo tengo amigos que tienen jets, yates, ¿para qué los quiero yo? Pues tengo amigos que lo tienen, y además yo, hasta se lucen conmigo. Ahí nos viene a dar una lección de griego y de persa y de chino, por lo menos. Entonces a mí me cuesta trabajo, y yo entiendo por qué Latinoamérica tiene que ser de izquierda. En ese concepto, ¿me estoy explicando? ¿Por qué lo tiene que ser? ¿Por qué tenemos a un Che Guevara, a un Fidel? ¿Por qué tenemos a un Lula? Es una necesidad. ¿Por qué? Porque en México hay 90 millones de pobres. El día que tengamos una igualdad tipo sueca o los países escandinavos, pues obviamente va a haber más gente de centro que de izquierda. Eso es natural. Es decir, es una necesidad ser de izquierda en Latinoamérica. En ese concepto, acuérdense que a mí no me gusta. Entonces yo también, como tengo mis salidas, y uno tiene que pensar, bueno, ¿qué voy a hacer cuando me digan, bueno, y usted, doctor Jalife, es de izquierda o de derecha? ¿Qué les digo? No, ya la tengo la respuesta, ya la tengo. Yo tengo 2 hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, pero mi hemisferio dominante es el izquierdo. Vean, datos duros. Lo del cambio climático, ya es otro tema del doctor Jalife. Bueno, la respuesta es obvia y es evidente. O sea, ¿sí sabe cuál es el hemisferio izquierdo? El que ordena todo conforme a las necesidades del ser humano. Hay un tema y un tratado amplio sobre el tema, pero ¿cómo responde con atingencia, con bastante claridad a lo que dice el muy reducido Ciro Murayama? ¿Por qué reducido? Porque se centra en una vieja práctica, porque no es nueva, esto del populismo del gobierno de México, porque no ganaron sus patrones o los amigos de él, pero pues acaban de pasar las elecciones en Hidalgo y Coahuila, y ganó el PRI, carro completo, así lo anunciaron, y ellos no vieron nada. Ahora pues utilizan una feria internacional del libro para pegarle una y otra y otra y otra vez a la cuarta transformación. No les gusta, no les parece, ya no van a tener la misma libertad de manejar tantos miles de millones, más de 20,000 millones de pesos. Solo el INE, aparte del dinero que le van a dar a los partidos políticos. La partidocracia realmente vive, creo, sus últimos momentos, porque pues no podemos mantener un régimen de partidos cuando mantenemos una situación delicada en el país. Delicada no por el gobierno, sino por una situación global como es el SARS-CoV
2 o el COVID-19. Una situación que pega en la economía, lo queramos o no. Pero se enfrascan en el tema político. ¿Quieren hablar de política? Hablemos de política. ¿Por qué pues la clase dominante, la oligarquía del país, de México, pues compró, hizo sistemas clientelares, son arcaicos, no corresponden a la realidad, pero tuvieron su sistema clientelar? De hecho, son las llamadas estructuras políticas, y de eso no habla Ciro Murayama, y las conocen muy bien porque ellos las manejan. Hasta el algoritmo para bajar y subir elecciones. O sea, eso no es ético, no es moral. Entonces no puede hablar ni darnos lecciones de populismo, de moralidad, un personaje que se impuso a ganar lo que le dio su gana, a vivir como faraones en un pueblo donde 90 millones de 126, pues en extrema o en pobreza, moderada, extrema, pobreza al fin y al cabo. Interesante lo que respondió el doctor Jalife. Aparte, Ciro Murayama, pues no puede evitar el ardor. Y aparte, cómo añoran esos tiempos del PRIANE, y hasta corremos el peligro de que ellos sean los que operen la elección 2021 a favor de ciertos partidos políticos. Estaremos atentos, vigilantes. Amigas, amigos, están informados. Sí, aquí en ACM, Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.